¿Para qué sirven los muros? Una pregunta simple. Una pregunta que parece inocente. Para sostener un techo. Para separar una habitación de otra. Para darnos refugio del frío, de la mirada ajena, del peligro. Eso es lo que nos decimos. Es la versión oficial. La versión que nos permite dormir por las noches. Pero hay otra verdad. Una verdad oscura, que se esconde en las sombras. Los muros sirven para ocultar. Sirven para ahogar un grito, un lamento, una súplica. Sirven para contener la podredumbre, para que el olor nauseabundo de lo prohibido no se escape a la calle. No moleste las narices de los vecinos, de la gente de bien. Un muro es la primera línea de defensa de un secreto. Un secreto que quema, que asfixia, que devora desde dentro. Y sobre ese muro se aplican capas, capas de barniz social, capas de mentira, capas de silencio cómplice, una capa de pintura para tapar una mancha de humedad. Un síntoma. Una señal de que algo se pudre por dentro. Otra, para ocultar el moho. La evidencia de la negligencia, de la indiferencia. Otra, para cubrir una grieta. Una fractura en la fachada de la normalidad. Una rendija por donde podría asomarse la verdad. Y otra, y otra, y otra. Hasta que nadie recuerda qué había debajo. Hasta que la memoria colectiva se vuelve selectiva. Hasta que la verdad se vuelve inconveniente. Pero el muro sí lo recuerda. La mancha sigue ahí, invisible, pero enraizada. La grieta sigue ahí, ensanchándose lentamente. El secreto sigue supurando desde adentro, envenenando el aire, corroyendo el alma de todo lo que toca. Hoy no vamos a hablar de un muro de ladrillos. No de esos que se ven a simple vista. Vamos a hablar de un muro de carne y hueso. Un muro invisible, tejido con hilos de poder, de influencias, de corrupción. Un muro de uniformes y placas, de insignias que deberían representar la justicia y que, en cambio, representaban la impunidad. Un muro de silencio y complicidad que se construyó, piedra a piedra, alrededor de una casa en Veracruz. Una casa que parecía normal por fuera. Una casa más en una calle de gente respetable, pero cuyas paredes interiores estaban manchadas con los secretos más oscuros que un ser humano puede concebir. Secretos que no se podían lavar con agua y jabón. Secretos que habían calado hasta los cimientos. Esto no es una ficción. No es una novela de terror gótico. Esto no es una película de terror, con monstruos acechando en la oscuridad. El verdadero terror, a veces, se esconde a plena luz del día. Es la crónica desgarradora de cómo la autoridad que debía proteger a los más vulnerables se convirtió en el guardián de un infierno, en el carcelero de la verdad. Yo soy padre del Valle, y esto es Realidad Mexico. Si has llegado hasta aquí, no es por casualidad. Es porque, como yo, sientes que hay muros que deben ser derribados. Aunque solo sea con el peso de nuestra atención, con la fuerza de nuestra indignación, con la luz de la verdad. Suscríbete, no para que mi voz sea más fuerte. Mi voz es solo un eco, sino para que juntos seamos el eco de las víctimas que no pudieron gritar lo suficientemente alto, de las voces silenciadas, de las almas aprisionadas. Para que ninguna capa de pintura, ningún manto de silencio, pueda ocultar la verdad, para que lo que sucedió nunca más sea olvidado. Empezamos. La imagen de la pared se funde con la de un ventilador de techo girando lentamente en una oficina sofocante. El sonido monótono del ventilador es el único audio. Se escucha el tecleo pausado de un ordenador viejo. Javier Morales odiaba el calor de Veracruz. No el calor honesto del sol en la playa,
ese que te invita a la libertad y al mar. Odiaba este calor, el calor pegajoso, denso, que se metía en la comisaría como una plaga, impregnándolo todo. Se mezclaba con el olor a sudor rancio, a expedientes viejos con manchas de café, y a ese café recalentado que pasaba horas en la cafetera, convirtiéndose en un brebaje amargo. Javier era oficial de policía, un cadete recién salido de la academia. Tenía apenas 6 meses en el cuerpo. La tinta de su nombramiento aún no se había secado del todo. Todavía llevaba el uniforme con un orgullo casi infantil, una inocencia que contrastaba brutalmente con el ambiente que lo rodeaba. La camisa, impecable, almidonada. Las botas, lustradas hasta reflejar su propio rostro. Todavía creía. Creía en la placa, en el escudo que llevaba cosido al brazo. Creía en la ley, en el manual, en las palabras que les habían enseñado en la academia: proteger y servir. Creía en el bien y el mal, en que el mundo era un lugar donde la justicia, tarde o temprano, siempre prevalecía. Un idealista, un soñador. Su compañero, el sargento Romero, ya no creía en nada. Romero era un hombre de unos 50 años, con una barriga que se derramaba generosamente sobre el cinturón del uniforme. Su rostro estaba marcado por el hastío, y su mirada era una expresión permanente de aburrimiento existencial. Un hombre que había visto demasiado, y ya no quería ver nada. Llevaba 20 años en la misma silla de la comisaría, en la misma patrulla, recorriendo las mismas calles, viendo la misma miseria humana repetirse una y otra vez. El cinismo era su evangelio, su filosofía de vida, su escudo contra el dolor y la decepción. Aquí no vinimos a cambiar el mundo, novato, le decía a Javier, con una voz rasposa, curtida por miles de cigarros y malas experiencias. Vinimos a cumplir el turno, a firmar el parte, a no buscarse problemas y a cobrar la quincena. Nada más. El heroísmo es para las películas. Esa mañana, el radio de la patrulla graznó con su sonido habitual, rompiendo el tedio de la mañana. Una llamada de rutina, una de tantas, una denuncia anónima, como la mayoría. La voz del operador sonaba tan aburrida y monótona como la propia voz de Romero. Una voz entrenada para la indiferencia. Atención, unidad 12. Reporte de disturbios en la calle Cedros, número 42. Una vecina reporta gritos, de nuevo. Romero soltó un bufido, un sonido que mezclaba desdén y familiaridad. Ni siquiera levantó la vista del periódico deportivo que leía. Las estadísticas de fútbol eran, al parecer, más importantes que los lamentos de una vecina. Ah, la casa de los López, masculló, con un tono que dejaba claro el hastío. Ignóralo. Es la misma vieja loca de siempre. Grita por todo o por nada. Pero Javier frunció el ceño. Algo se agitó en su interior, un pequeño atisbo de preocupación que Romero ya había aprendido a ignorar. Sargento, es la tercera vez este mes que reportan esa dirección. ¿No deberíamos al menos ir a echar un vistazo? Quizá no sea la señora. ¿Y? Será la cuarta el mes que viene, dijo Romero, pasando la página del periódico con un gesto lento y cansado. Esa familia. No te metas ahí, chico. Es un consejo de veterano a novato. Un consejo que te salvará de muchos dolores de cabeza. Algo en el tono de Romero no era simple pereza. No era el fastidio habitual. Era una advertencia. Una orden no declarada. Una línea que no debía cruzarse. Pero el protocolo dice que debemos acudir a cada llamada, que debemos verificar. Javier intentó aferrarse a lo que conocía, a lo que le habían enseñado. Romero finalmente bajó el periódico.
Lo miró a Javier con una mezcla de lástima por su ingenuidad y desprecio por su inexperiencia. Era una mirada que decía: «Eres tan joven, tan estúpido». El protocolo es papel, Morales. Papel que se quema, papel que se archiva, papel que se olvida. La calle es otra cosa. La calle tiene sus propias reglas, sus propias sombras. Hay puertas que no se abren, no importa cuánto golpees. Hay nidos que no se patean, no importa lo repugnantes que sean. Y la casa de los López es el nido del diablo. Déjalo estar, es lo mejor para todos. Créeme. Pero Javier no podía. Su conciencia, aún intacta, se resistía. Esa frase: «No te metas ahí». Era una bandera roja, un letrero luminoso, una señal inequívoca de que, precisamente, alguien debía meterse. Alguien debía irrumpir en ese nido del diablo. La curiosidad, o quizá ese resto de idealismo puro que aún no le habían arrancado del alma, fue más fuerte que la advertencia de Romero, más fuerte que el miedo. Solo un vistazo, sargento, para llenar el informe, para que conste que fuimos. Protocolo. Javier insistió, intentando usar las propias palabras de Romero contra él. Romero suspiró, un sonido largo y sufrido que parecía cargar el peso de todos los pecados de Veracruz. Tu funeral, novato. No digas que no te lo advertí. Arrancó la patrulla con un rechinido de llantas. Un sonido agrio que auguraba problemas. El viaje no fue largo. Apenas unas calles. La casa de los López no estaba en un barrio marginal, no. No era una chabola. Estaba en una calle de clase media alta, una zona residencial apacible, casas de 2 pisos, con jardines cuidados, podados a la perfección, coches del año en las cocheras, niños jugando al fútbol en las aceras, al menos en las casas de al lado. Era eso lo que la hacía más extraña. La anomalía en la normalidad. La casa del número 42 era idéntica a las demás en su arquitectura. Pintura blanca, recién retocada. Tejas rojas, brillantes bajo el sol. Un césped perfectamente cortado. Un verde inmaculado. No había nada fuera de lugar. Ningún indicio visible de lo que se cocinaba dentro. Salvo el silencio que la rodeaba. Un silencio pesado. Un silencio denso. Un silencio que no era natural. Como si la propia casa contuviera la respiración, no queriendo llamar la atención. ¿Ves? Nada. Una casa más. La vieja loca y sus quejas, dijo Romero, sin apagar el motor, ya dispuesto a dar la vuelta. Vámonos de aquí. Hemos cumplido. Hemos venido. Pero Javier ya se estaba bajando. Su mano ya estaba en la manija de la puerta. Solo voy a tocar la puerta, sargento. Un saludo rápido, para cerrar el reporte. Sintió la mirada de Romero clavada en su espalda. Una mirada que no necesitaba palabras para decir: «idiota», «pobre ingenuo». Caminó por el sendero de piedra hacia la puerta principal. Cada paso se sentía extrañamente pesado, como si una fuerza invisible lo frenara. El aire parecía más denso cerca de la casa, un aire viciado que se pegaba a la piel. Antes de que pudiera tocar, la puerta se abrió. Como si supieran que venía, apareció una mujer, Isabel López. Era alta, de unos 60 años, pero con una figura esbelta. Vestida con una elegancia austera, pero cara. Su pelo gris, perfectamente peinado, recogido en un moño estricto. Su rostro era una máscara de arrogancia fría. No había una arruga de emoción. No parecía sorprendida por su presencia, ni asustada. Parecía molesta, con un fastidio apenas disimulado. Como si un insecto ruidoso hubiera interrumpido su tarde de lectura o de té. «Sí, oficial».
Zrenia, dijo, con una voz cortante como un cristal roto, un tono que no invitaba a la conversación. Buenas tardes, señora, balbuceó Javier, intimidado por esa presencia imponente, por ese desdén innato. Recibimos un reporte de disturbios en esta dirección. Ah, sí. El reporte de mi vecina, la loca del chalet de enfrente, le interrumpió ella, con una sonrisa gélida que no llegaba a sus ojos. Le molesta el ruido de mis nietos jugando. Deberían arrestarla a ella por acoso, no molestar a gente de bien como nosotros. Su calma era absoluta, desafiante, imperturbable. Miró la placa de Javier, luego sus ojos, con un desdén que lo hizo sentir pequeño, insignificante, un mero peón. ¿Algo más, oficial? Estoy ocupada. Mi tiempo es valioso. Javier estaba a punto de disculparse y volver al coche. La voz de Romero, gritándole que se fuera, resonaba en su cabeza. Pero entonces lo escuchó. Un sonido débil, casi imperceptible. Un golpe rítmico, un thump. Venía del interior de la casa, desde el fondo, desde la oscuridad. Thump, thump, thump. Y un olor agrio, nauseabundo, que se escapó por la puerta abierta y luchó, inútilmente, contra el perfume caro y elegante de la mujer. Olor a encierro, a suciedad profunda, a fluidos corporales. La enfermedad, la desesperación acumulada. ¿Podría pasar un momento, señora? Logró Javier, sorprendiéndose a sí mismo por su propia audacia. Una voz interna, la de su conciencia, la impulsaba. Solo para asegurarme de que todo está en orden. Es el protocolo. La sonrisa de Isabel se desvaneció. Se derritió como hielo. Sus ojos, que antes eran fríos, se convirtieron en dos esquirlas de hielo, afiladas y amenazantes. Usted no tiene derecho a entrar a mi casa sin una orden judicial. Su voz bajó de tono, convirtiéndose en un susurro peligroso. No lo haré si me abre la puerta, solo si me obliga a volver con una orden, señora, y sepa que la conseguiré. Se miraron fijamente. Una batalla de voluntades en el umbral. Dos mundos chocando. Finalmente, Isabel se apartó de la puerta con un gesto de fastidio. Un gesto que denotaba que, para ella, la presencia de Javier era una mera molestia. Pase, pero que sea rápido, y no toque nada. No le voy a repetir. Javier cruzó el umbral y entró en el infierno. Un infierno en el corazón de un barrio residencial. Lo primero que lo golpeó fue la oscuridad. A pesar del sol radiante de Veracruz, la casa estaba en penumbras, en una semioscuridad opresiva. Todas las cortinas, gruesas y pesadas, de un material que parecía terciopelo, estaban cerradas a cal y canto. No dejaban pasar ni un solo rayo de luz natural, como si quisieran aislar la casa del mundo exterior. Lo segundo fue el olor. Era abrumador, una bofetada sensorial, una mezcla indescifrable de amoníaco, heces, sudor rancio y desinfectante barato de pino, que intentaba inútilmente enmascarar la podredumbre subyacente. Un olor a enfermedad, a abandono, a miseria. Lo tercero fue el silencio, aquel silencio antinatural. Un silencio que no era paz, sino la ausencia total de vida, de risas, de murmullos. Un silencio denso, cargado de secretos. La sala era un museo de opulencia decadente. Muebles caros, tapizados en seda, cubiertos de polvo. Retratos familiares antiguos en las paredes, con ojos vacíos. Una alfombra persa, con manchas oscuras y sospechosas que nadie se había molestado en limpiar. Y en un rincón, sentado en el suelo, vio la fuente del ruido que lo había traído hasta allí. Un adolescente, Miguel.
se golpeaba la cabeza rítmicamente contra la pared, un sonido macabro. Thump, thump, thump. Sus ojos estaban vacíos. No miraban nada. No veían. Estaban perdidos en algún abismo interior. Llevaba un pijama sucio, raído, a pesar de que era mediodía. Un pijama que parecía llevar puesto días, quizá semanas. «Mi nieto es especial», dijo la voz de Isabel a su espalda. Sonaba fría, sin una pizca de afecto o compasión. Una voz que hablaba de un objeto, no de un ser humano. Javier sintió que el aire le faltaba, que los pulmones le quemaban. Quería salir de allí, correr, vomitar, olvidar lo que acababa de ver, pero algo lo empujó a seguir. Una fuerza invisible, una necesidad imperiosa de saber. Una puerta al fondo del pasillo estaba entreabierta. Una rendija de oscuridad. El olor era más fuerte desde allí, casi insoportable. Como si esa puerta fuera la boca de un infierno personal. «¿Qué hay en esa habitación?», Zrenia preguntó, con la voz apenas audible. «No es de su incumbencia», respondió Isabel, su voz subiendo de tono. La máscara de indiferencia empezaba a romperse, revelando la furia. Javier la ignoró. La presencia de Isabel se volvía cada vez más amenazante. Caminó por el pasillo. Sus botas de policía parecían hacer un ruido escandaloso sobre el suelo de mármol pulido. Un eco que rompía el silencio opresivo. Empujó la puerta. La bocanada de hedor casi lo hizo vomitar. Un hedor que se metía por la nariz, por la boca, por los poros. La habitación era pequeña, sin ventanas, un cubículo oscuro. Había un colchón mugriento en el suelo, con manchas indescriptibles. Un cubo en una esquina que parecía ser el único inodoro. Y sobre el colchón, acurrucada, había una niña. Ana. Tendría unos 14 años. Pero parecía mucho menor. Su pelo era una maraña de grasa y nudos, pegado a su rostro. Su cuerpo, esquelético, estaba cubierto de moretones viejos, de un color púrpura oscuro, y moretones nuevos, rojizos y recientes. Un mapa de sufrimiento. Pero no fue eso lo que le robó el aliento a Javier. No fue la suciedad, ni la desnutrición, ni los golpes. Fue la cadena. Una cadena de metal, oxidada por el tiempo y el abandono, que iba desde una argolla empotrada en la pared, burdamente, hasta un grillete cerrado en su tobillo. La niña levantó la vista. Sus ojos, antes hundidos en la oscuridad, encontraron los suyos. ¿Y sus ojos? Sus ojos eran los de un animal que lleva tanto tiempo en una jaula que ya ha olvidado cómo es el cielo, cómo es la libertad, cómo es la bondad. Unos ojos llenos de un terror tan profundo, tan antiguo, tan arraigado, que ya no había espacio para ninguna otra emoción. Solo miedo, pánico, desesperanza. El mundo de Javier Morales se hizo añicos. Se desmoronó en un instante. Sintió un sabor metálico en la boca. El sabor del shock. El sabor de la incredulidad. Su corazón martilleaba contra sus costillas. Un tambor desbocado que amenazaba con reventar su pecho. Tuvo que apoyarse en el marco de la puerta para no caer. Las piernas le flaqueaban. El barniz de la madera se sentía frío y pegajoso bajo su mano sudorosa. Una náusea incontrolable le subía por la garganta. Quería gritar, pero la voz se le había atascado. Detrás de él, la voz de Isabel se convirtió en un siseo de furia, como una serpiente venenosa. «Fuera, fuera de mi casa ahora mismo, no tiene derecho. Esto es una invasión». En ese momento, apareció una nueva figura en el pasillo. Una sombra imponente, un hombre. Armando López. Era corpulento, con el pelo blanco, perfectamente peinado, y una cara que parecía tallada en piedra.
inexpresiva. Un hombre que destilaba poder. No dijo nada. No necesitaba hacerlo. Solo se quedó allí, en silencio, mirando a Javier. Su mirada no era de ira. Number era mucho peor. Era de poder, de absoluta e incuestionable autoridad. Una autoridad fría, cruel, que no admitía objeciones. La mirada de un hombre que nunca en su vida había conocido una consecuencia. Que había vivido siempre por encima de la ley. Y Javier comprendió. Comprendió el silencio de los vecinos. Un silencio forzado. La advertencia de Romero. Una advertencia nacida del miedo. La arrogancia de Isabel. Una arrogancia sustentada en la impunidad. No eran simples criminales. Number eran intocables. Flashback. La narración de Padre del Valle se vuelve más grave, explicativa. El sonido de un martillo golpeando una pared resuena, luego se desvanece. La podredumbre en la casa de los López no era nueva. No había surgido de la noche a la mañana. Tenía raíces profundas, muy profundas. Raíces que se hundían en el mismo suelo del que debía brotar la justicia, en el tejido mismo de la sociedad. Armando López no era un abuelo cualquiera, preocupado por sus nietos, no era un hombre común. Durante 30 años, había sido comandante de la Policía Judicial de Veracruz, un rango que le había otorgado un poder casi absoluto. Un hombre temido, respetado por unos pocos, odiado por muchos, pero nunca desafiado. Un hombre conocido por su mano de hierro, por su brutalidad sin límites y por su habilidad casi sobrenatural para hacer desaparecer problemas. Y, por supuesto, personas. Recuerdo la historia que me contó un exoficial, ya retirado, con la voz temblorosa, mirando a sus espaldas. Un hombre que había presenciado demasiado. Una noche, un joven detenido por un robo menor se resistió en los separos de la comisaría. Una excusa común. Armando López entró solo a la celda. Las puertas se cerraron. 5 minutos después, salió. Tranquilo. Se estaba limpiando los nudillos con un pañuelo de seda. Se cayó de la litera, dijo, con una sonrisa apenas esbozada. Nadie se atrevió a contradecirlo. Nadie hizo preguntas. El miedo era palpable. El detenido nunca volvió a caminar bien. Fue una lección para todos. Armando se jubiló con honores, con una pensión generosa, pagada con el dinero de los contribuyentes, y con una red de contactos y favores que se extendía por toda la estructura de poder del Estado. Capitanes, jueces, fiscales, políticos, empresarios, todos le debían algo. Un favor, un silencio, una protección. Isabel, su esposa, provenía de una familia con dinero. Dinero viejo, dinero con linaje, con un orgullo de clase que rayaba en el desprecio absoluto por el resto de la humanidad. Para ella, el mundo estaba dividido en dos: los que nacían para mandar y los que nacían para obedecer. Ella creía en la sangre, en el linaje, en la pureza de la estirpe, y la sangre de su familia, en su mente retorcida y enferma, estaba contaminada, manchada. Sus nietos, Miguel y Ana, hijos de una hija que se había fugado años atrás, escapando de ese mismo infierno, eran una vergüenza. Una mancha en su árbol genealógico inmaculado. Miguel, con su autismo, con su condición, era una carga, un defecto, una anomalía. Ana, con su espíritu rebelde, con su mirada desafiante, era un peligro. Una indisciplinada. No eran dignos del apellido López. No merecían respirar el mismo aire que ellos. Así que los encerraron, los corrigieron, los educaron a su manera.
Convirtieron su hogar, ese oasis de clase media, en una prisión privada, un manicomio personal. La corrupción que los protegía no era un acto único, no era un favor aislado. Era un sistema, una red intrincada de complicidades y silencios. El actual capitán de la policía, Ríos, el jefe de Javier, había sido el protegido de Armando. Su pupilo. Su ascenso en la escalera policial se lo debía a él. Lealtad ciega. Cada vez que un vecino, con un último atisbo de valentía, llamaba a la comisaría para reportar los gritos, los golpes, las súplicas que se escuchaban de la casa de los López, la orden de Ríos era la misma. Ignórenlo. Archiven el reporte. Es una familia respetable. Asuntos internos. Una vez, un vecino más valiente, un hombre de principios, fue a la fiscalía. No confió en la policía. Una semana después, 2 hombres, vestidos de civil, lo visitaron en su casa. Eran hombres de Armando. No lo golpearon. No lo amenazaron con palabras. Solo le mostraron fotos. Fotos de sus hijos saliendo de la escuela. De su esposa en el supermercado. Fotos de su vida, de su intimidad. Bonita familia, le dijeron. Sus voces eran susurros, pero sus palabras eran como cuchillos. Cuídela, es lo más valioso que tiene. El vecino nunca más volvió a hablar. Se mudó a otra ciudad al poco tiempo. La casa de los López no era un secreto. No del todo. Era un tabú. Una verdad a voces que nadie se atrevía a pronunciar en voz alta. Un monumento a la impunidad, visible para todos, pero intocable. Protegido por los mismos que debían impartir justicia. Un cáncer que todos sabían que estaba ahí, corroyendo el alma de la comunidad, pero nadie se atrevía a extirpar. Porque el tumor era demasiado grande, demasiado poderoso. La narración vuelve al presente, al caos interior de Javier Morales. Se escucha un sonido de jadeo, como si se le cortara la respiración. Javier salió de esa casa como un sonámbulo. Sus piernas se movían, pero su mente estaba en otra parte. Dejó a Ana encadenada. Dejó a Miguel golpeándose la cabeza contra la pared. No podía hacer nada. Estaba solo, solo contra ese muro infranqueable. En la patrulla, Romero no le habló, ni una palabra, ni una mirada. Solo conducía, con los nudillos blancos sobre el volante, apretando la mandíbula. Parecía un autómata. Cuando llegaron a la comisaría, lo arrinconó contra la pared del estacionamiento. Le tomó por el cuello del uniforme, casi asfixiándolo. Su aliento olía a miedo y a rabia contenida. ¿Qué hiciste, imbécil? Component Placement siseó, con una furia silenciosa. Acabas de firmar tu sentencia de muerte. Y puede que la mía también. Te dije que no te metieras. Pero viste a esa niña, susurró Javier con la voz rota, ahogada. La imagen de Ana no se le borraba de la retina. Yo no vi nada. Lo cortó Romero, con una vehemencia que helaba la sangre. Nada, ¿me oyes? Y tú tampoco. Si alguien pregunta, fuimos. La señora dijo que todo estaba bien, que los niños jugaban ruidosos, y nos fuimos. Fin de la historia. Fin de tu carrera. Fin de tu vida si no te callas. Pero Javier no podía. La imagen de los ojos de Ana, llenos de terror y resignación, estaba grabada a fuego en su cerebro. Una cicatriz imborrable. Fue directamente a la oficina del capitán Ríos. Su corazón latía con fuerza, pero sus piernas no cedían. Ríos lo recibió con una sonrisa paternal, casi falsa. Estaba detrás de un escritorio imponente. Le ofreció un café, humeante. Un gesto de falsa cordialidad. Dime, Morales, ¿qué te preocupa? Te veo
agitado. Javier, con la voz temblorosa pero firme, le contó todo, cada detalle. La cadena, el olor, la mirada vacía de Miguel, la inmundicia, el horror. La sonrisa de Ríos no se movió, pero sus ojos se enfriaron. Se convirtieron en dos pozos negros, sin fondo, sin alma. Cuando Javier terminó de relatar el horror, el capitán se reclinó en su silla de cuero, lentamente. Un gesto calculado. «Oficial», dijo, en un tono bajo y peligroso. Una voz que prometía consecuencias. «Usted es nuevo aquí. Es un idealista. No entiende cómo funcionan las cosas. No entiende el equilibrio de poder, la política. El comandante López es un héroe de esta institución, un hombre respetado, una leyenda. Su esposa es una dama intachable, de una familia muy influyente. Seguramente usted malinterpretó la situación. El estrés del trabajo, el calor, la inexperiencia. A veces, las cosas no son lo que parecen. Hay que ver el panorama completo. Yo vi una cadena, capitán. Vi una niña encadenada, desnutrida y golpeada. Eso no se malinterpreta. Usted vio lo que su imaginación quiso ver, dijo Ríos, tajante, su voz subiendo de volumen. Usted no vio nada. No hay cadena, no hay niña. Ese informe nunca se escribirá. Este asunto muere aquí, ahora. ¿Está claro? ¿Entendió el mensaje, oficial Morales? Era una orden, y una amenaza, una sentencia. Javier sintió el frío del aire acondicionado en su piel sudorosa. Un frío que calaba hasta los huesos. El peso de la mirada del capitán era físico, sofocante. La sala parecía encogerse. Asintió. Salió de la oficina sintiéndose sucio, cómplice, pequeño, destrozado. Esa noche, en su pequeño apartamento, con las luces apagadas, intentó escribir el informe de todos modos. Lo tecleó en su ordenador personal. Detalló cada horror, cada golpe, cada hedor, cada lágrima imaginada de Ana. Al día siguiente, cuando intentó imprimirlo en la comisaría, el archivo se había corrompido, desaparecido. No se podía abrir. Un mensaje de error. Alguien había entrado en su ordenador. Alguien había borrado su evidencia. Fue entonces cuando empezó el infierno personal de Javier. Le asignaron los peores turnos, los más largos, los más peligrosos, las peores zonas. Vigilancia de madrugada en bodegas abandonadas, infestadas de ratas. Control de tráfico bajo el sol abrasador del mediodía, en la avenida más congestionada. Sus compañeros dejaron de hablarle. Lo evitaban. Si entraba a la sala de descanso, el murmullo se apagaba. El silencio era total. Un silencio hostil. Lo miraban como a un leproso, como a un traidor, como a una rata. Un día encontró su taquilla forzada, su uniforme de repuesto, rajado con una navaja. Un mensaje. Dentro había una nota, escrita con letras grandes y torpes. Las ratas mueren solas. La presión era insoportable, constante, implacable. Lo estaban quebrando, poco a poco, dejándolo sin nada, sin apoyo. Lo estaban empujando a renunciar, a callarse, a olvidar, a rendirse. Casi lo consiguen. Hubo noches en las que pensó en abandonar todo, en huir de Veracruz, en olvidar a Ana y a Miguel. Pero cada vez que cerraba los ojos, veía la cara de Ana. Sus ojos llenos de terror, la cadena en su tobillo. Y sabía que no podía rendirse. No podía traicionar la única chispa de esperanza que había visto en esos ojos. Si el sistema no iba a ayudarlo, si el sistema era el enemigo, tendría que destruirlo desde fuera. Tomó la decisión más peligrosa de su vida, la que cambiaría todo.
Contactó a una periodista. Una mujer conocida por su trabajo de investigación, por su valentía. Una mujer que no le temía al poder. Se encontraron en secreto, en un café anónimo, oscuro, lejos del centro, en un barrio que no frecuentaba. Javier le entregó una copia de su informe, guardada en una memoria USB que llevaba cosida en el forro de su chaqueta. Un tesoro. «Esto me va a costar mi carrera», le dijo, con la voz rota por la emoción y el miedo. «Probablemente más, mi vida». Pero esa niña no puede seguir ahí un día más. Nadie más puede sufrir lo que ella sufre. Tienen que salir de ahí. El mundo tiene que saberlo. La periodista tomó la memoria USB. Sus ojos brillaban con una mezcla de horror y determinación. «Tú ya hiciste tu parte oficial, más de lo que nadie ha hecho. Ahora déjamelo a mí, yo me encargo de lo demás». El muro estaba a punto de caer, y el estruendo sería ensordecedor, un terremoto que sacudiría los cimientos del poder. El epílogo de esta historia es una maraña de justicia a medias y cinismo sistémico. Una lección amarga. El artículo de la periodista explotó como una bomba. Se publicó en el periódico más importante del estado. La Casa del Horror de Veracruz estaba en todos los noticieros nacionales. En las portadas, en los titulares. La indignación fue masiva. Con la presión mediática, la fiscalía no tuvo más remedio que actuar. No podían seguir ocultándolo. La casa fue allanada. Las cámaras de televisión lo grabaron todo. Ana y Miguel fueron rescatados. Débiles, asustados, pero vivos. Armando e Isabel López, arrestados. La imagen de Armando, esposado, salió en todos lados. Parecía una victoria. Parecía el triunfo de la justicia. Pero fue un espejismo. Una ilusión pasajera. Los López contrataron a los mejores abogados del país. Abogados caros, influyentes, que movían los hilos desde las sombras. Armando fue diagnosticado con una grave enfermedad cardíaca. Una excusa. Le concedieron el arresto domiciliario, bajo estricta vigilancia. Nunca pisó una cárcel. Murió en su casa, rodeado de lujos, meses después. Isabel fue condenada a 8 años de prisión por maltrato y privación de la libertad. Pero sus abogados apelaron. Salió en menos de 3 por buena conducta. Recibió terapia. Se reintegró a la sociedad. El capitán Ríos fue suspendido temporalmente mientras duraba la investigación. Una farsa. 6 meses después, fue reasignado silenciosamente a un puesto administrativo en otra ciudad. Con el mismo sueldo, con las mismas influencias, un castigo que no fue castigo. El sargento Romero fue ascendido a teniente, por su lealtad a la institución, por su discreción. ¿Y Javier Morales? Fue despedido, de forma deshonrosa. Un tribunal interno de la policía lo encontró culpable de filtrar información confidencial, conducta impropia de un oficial y dañar gravemente la imagen del cuerpo policial. Tuvo que abandonar Veracruz. No había lugar para él. Las amenazas no cesaron. Lo persiguieron. Tuvo que empezar de cero, en otra ciudad, con otra identidad, lejos de la policía, lejos de la justicia, lejos de todo lo que había creído. El sistema no se rompió, solo se sacudió un poco, cojeó por un momento, y luego se reajustó para protegerse a sí mismo, como un organismo que expulsa un cuerpo extraño. Devoró al único que se atrevió a desafiarlo. Pero en medio de toda esta oscuridad, de toda esta podredumbre, queda una pequeña luz, temblorosa, frágil, casi imperceptible, pero luz al fin y al cabo, una llama que no se apagó. Ana.
Pasó meses en un centro de rehabilitación, en silencio, sin hablar, sin mirar a nadie. Como si el mundo exterior fuera demasiado para ella. El horror vivía detrás de sus ojos, un fantasma que la perseguía. Un día, una terapeuta, una mujer paciente y bondadosa, le dio un cuaderno y un lápiz de color amarillo. Ana lo ignoró durante semanas. No lo tocó. Hasta que una tarde, mientras miraba por la ventana, con la mirada perdida en el cielo, lo tomó. Con una mano temblorosa, casi olvidada, dibujó algo en el papel. No dibujó una casa, ni una cadena, ni un rostro. Dibujó un pequeño pájaro, un pájaro amarillo. Un pájaro pequeño pero fuerte, volando, libre, hacia el sol. Era solo un dibujo, un trazo infantil. Pero era una promesa. La promesa de que, aunque el muro de los hombres sea fuerte, aunque el sistema sea cruel, el deseo inquebrantable de un alma por ser libre, por volar, a veces, es más fuerte todavía. Esta historia nos enseña que hay dos tipos de encierro. El que tiene rejas de metal, visible, tangible, y el que se construye con silencio y miedo, con complicidad y corrupción, invisible, pero mucho más letal. El segundo es mucho más difícil de escapar, porque sus guardianes no llevan llaves que se puedan robar. Llevan placas, uniformes, togas de juez, cargos, influencias, poder. Y nos sonríen mientras nos aseguran que todo está en orden. Que no hay nada que ver. Que no hay nada de qué preocuparse. Que la vida sigue. Soy Padre del Valle. Y nos vemos en la próxima Realidad México.